Oye, no suelo hacer esto. Me llamo Juliana Reyes y llevo más de 14 años trabajando como meteoróloga de radiodifusión. He visto huracanes descontrolados, extrañas anomalías en las nubes, incluso fallos de radar que nadie podía explicar, pero nada me preparó para lo que pasó ese jueves. No se suponía que sobreviviera, pero de alguna manera lo hice. Durante los 11 minutos que estuve fuera, vi cosas que me conmovieron. Jesús me mostró 5 eventos proféticos que surgían del Atlántico. Fueron reales. Fueron vívidos. Los comparto ahora no para asustar a nadie, sino porque creo que alguien, en algún lugar, necesita escuchar esto. No debería haber estado en el estudio ese día, le susurré a mi hermana más tarde. Era el huracán Viola, no una tormenta de gran magnitud, solo de categoría 2, pero algo en la caída de presión no me convenció. Estaba haciendo mi informe meteorológico nocturno habitual, una pantalla verde detrás de mí, el control remoto en la mano. Podía oír al productor en mi auricular, tranquilo. Ya sabes cómo se pone la gente. Miré la imagen Doppler y parpadeé. Algo brilló, no en la pantalla, sino en mi mente. Solo un destello blanco y el número 5. Me detuve, conmocionado. ¿Estás bien, Jules?, dijo Devon, mi camarógrafo. No lo sé. 30 segundos después, la emisora se quedó sin luz. Las luces de emergencia parpadearon. Todos en el estudio se pusieron nerviosos, pero yo me quedé completamente quieto. Fue entonces cuando sucedió. La ventilación del techo se abrió de golpe. Oí un zumbido sordo, casi como un gruñido. Entonces, una viga cayó desde arriba. Recuerdo ver cómo la luz del estudio se hacía añicos a cámara lenta. Me agaché, pero no lo suficientemente rápido. No grité. No sentí dolor. Eso es lo que todavía me atormenta. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo, pero mi mente, mi consciencia, flotó. No tenía miedo. Lo observaba todo desde arriba del caos. La boca de Devon se movió, pero no pude oírlo. Los paramédicos entraron corriendo y me rodearon. Silencio absoluto. De repente, ¡zas! La habitación desapareció como si fuera un elemento de utilería. Ya no estaba en el estudio. Estaba de pie dentro de un vasto banco de nubes, brillando suavemente como la luz de la luna, pero latiendo con cada respiración. Fue entonces cuando supe que algo mucho más grande acababa de comenzar. No sonaba a silencio. Sonaba a recuerdo, ese silencio que te mira a la cara y te dice, ya no tienes nada que ocultar. Bajé la mirada hacia mis manos. Brillaban tenuemente. Mi cabello ya no estaba mojado. No me dolía el pecho. Sin dolor, sin miedo, solo esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Había formas, contornos de luz que brillaban como olas de calor. Se quedaron atrás, observándome, casi estudiándome. Entonces lo oí, un sonido como el del agua susurrando contra la orilla, que venía desde arriba. Miré hacia arriba. Se formó un remolino de luz, como el ojo de una tormenta. Una de las figuras avanzó, más nítida que las demás. Parecía humano, de mediana edad, con un rostro amable, pero sus ojos eran de otro mundo. Guardaban memoria, generaciones, vidas. No dijo nada, solo extendió la mano. No pensé. Di un paso adelante, y al instante el ojo se abrió más y nos absorbió. El silencio se rompió como un cristal y caímos de lado, como si el tiempo se hubiera doblado. Oí una voz, no desde afuera, sino dentro de mi pecho, no temas lo que se revela. Has visto la superficie toda tu vida. Ahora te mostraré el alma del océano. Mi cerebro de meteorólogo se cortocircuitó. Quería comprenderlo, medirlo, pero esto no eran datos. Era conocimiento vivo. Luego vino la luz. Espera,
dije en voz alta. No estoy lista. Pero ya había cruzado, esa fue la parte más extraña. No había ninguna puerta, ninguna voz que dijera, ahora estás aquí. Era como un sueño que se volvía lúcido, te das cuenta de que estás en él, pero no sabes cuándo empezó. Miré hacia atrás. La tormenta, el estudio, los paramédicos, todo seguía allí, solo que más silencioso, desvanecido, como si alguien hubiera bajado el volumen en la tierra. El hombre a mi lado me tomó la mano. Me parecía familiar, no era alguien que yo conociera, sino alguien que me conocía. Llevabas mucho tiempo esperando esto, Juliana. Esa fue la primera vez que habló. Su voz fue como un amanecer. No resonó, simplemente me llegó. ¿Esperando qué? Pregunté. Ver el Atlántico como lo que realmente es, el espíritu que reposa bajo él. Al instante siguiente, flotaba, en realidad, flotaba, sobre una enorme masa de agua. Pero no era el océano que conocía. Este era cristalino. El agua tenía memoria. Podía sentirla mirándome. Este es el comienzo de tu mensaje, dijo. Asentí, aunque aún no lo entendía del todo. Entonces vi cómo se ondulaba, 5 luces, como faros que se elevaban hacia arriba. Estos, dijo señalando, son los mensajes, uno para cada pregunta que se hará la humanidad. Antes de que pudiera hablar, todo se volvió blanco. No pregunté su nombre, de alguna manera, ya lo sabía. Estaba justo delante, con una sencilla túnica blanca que brillaba como la luz del sol sobre el agua. No era cegadora, era suave, como si la paz tuviera un color. No brillaba como yo creía que brillarían los seres divinos. Parecía alguien que acaba de llegar de un largo camino, pero sin cansancio en la mirada, solo una profunda bondad y una quietud que silenciaba la parte de mí que siempre necesitaba hablar primero. Levantó la vista y dijo, Juliana. Así sin más. Ni un, hola, ni un, estás a salvo, solo mi nombre. Y me derrumbé en ese instante. No sé por qué oír mi nombre en esa voz hizo que se derrumbaran todas mis defensas, pero así fue. Te sentías tan invisible, dijo. Pero el cielo lo vio todo. Me tapé la boca, llorando. No, no hice lo suficiente. Intenté advertir a la gente sobre las tormentas, pero me perdí cosas. Les fallé. Caminó lentamente hacia mí y me puso la mano en el hombro. Tu función nunca fue controlar las tormentas, dijo con dulzura. Era atravesarlas con sabiduría. Trajiste calma cuando el mundo daba vueltas. No pude responder. No me pidió una lista de mis fracasos. No me mostró una escala de buenos y malos. Simplemente me apoyó como si eso fuera suficiente. Y entonces dijo la parte que nunca olvidaré, tengo algo que mostrarte. No porque lo merezcas, sino porque quisiste, susurré. Muéstrame qué. Se giró hacia el océano resplandeciente y comenzamos a caminar. Estábamos en el aire, contemplando el Atlántico. Las nubes estaban pintadas de tonos que nunca había visto en la tierra, ámbar, índigo y algo parecido al fuego perlado. Observa, dijo, sin urgencia, solo con certeza. Abajo, la superficie del océano se onduló y luego se partió. De lo más profundo, surgió una ola, pero no era agua. Era energía, vibrante, palpitante, casi respirando. Y cabalgando sobre él se oyó un sonido. No era un trueno. Era una voz, una armonía de plegarias humanas, cantos de ballenas, viento y algo más antiguo. ¿Qué es eso?, pregunté. Una vibración. La ola empezó a barrer hacia el este, no con violencia, sino con decisión. Al pasar por cada costa, vi a la gente detenerse, mirando al cielo, dejando caer sus teléfonos, tocándose el pecho como si de repente recordaran algo olvidado. Esto no destruirá, dijo. Despertará.
Y lo vi, una mujer en Marruecos arrodillada en la arena, un niño en Cuba llorando en los brazos de su madre, un pescador en Irlanda dejando caer su red para cantar en voz alta. ¿Qué están sintiendo?, pregunté. La verdad, dijo. Sin editar, sin distracciones. La ola romperá el ruido. Yo temblaba. ¿Cuándo sucede? Jesús se volvió hacia mí con sus ojos llenos de fuego y misericordia. Entonces la visión se desvaneció. Intentaba contenerme, de verdad. Pero entonces se volvió hacia mí, con el mismo tono amable, y dijo, Juliana. Así me llamaba mi abuela de pequeña. Nadie más me llamaba así. Hacía más de 20 años que no lo oía. Di un respingo y me tapé la boca. Se me doblaron las rodillas. Él me agarró antes de que cayera. ¿Cómo lo sabes?, susurré. Estuve allí, dijo. Cuando lloraste junto a la ventana durante el apagón. Cuando tu padre se fue. Cuando enterraste tu cuaderno en el jardín y me pediste que lo leyera en el cielo. Mi alma se quebró. Ni siquiera sabía que aún cargaba con esa herida. ¿Recuerdas ese cuaderno?, pregunté atónito. Nunca lo olvidé, dijo. Bajé la mirada, avergonzada. Siempre creí en ti, pero no siempre viví así. Me puso una mano sobre el corazón y dijo, no estoy aquí buscando la perfección. Estoy aquí buscando permiso. Ese momento cambió algo en mí. El peso de 1000 momentos de silencio, momentos en los que pensé que nadie me veía, que a nadie le importaba, se hizo evidente de repente. No se juzgaba, no se calificaba, solo se veía. Volvió a mirar al horizonte. Hay más que ver, Julianita, dijo, y lo seguí. Nos detuvimos en una parte del Atlántico que no reconocí. El agua brillaba con un azul violáceo, y debajo de ella se alzaba algo enorme. Al principio, pensé que era una plataforma petrolífera o un crucero. Pero al emerger, vi cúpulas, arcos, torres brillantes de cristal marino y piedra coralina. La estructura estaba viva, no hecha, sino cultivada. ¿Una ciudad?, pregunté. Él asintió. Ya estaba aquí antes. ¿Antes de qué? No pregunté. Estaba demasiado aturdido. ¿Por qué está subiendo ahora? Porque lo que fue enterrado para seguridad será revelado en confianza. Mientras la ciudad flotaba justo debajo de la superficie, vi seres, no exactamente humanos, ni tampoco extraterrestres. Luz humanoide con movimientos suaves. No hablaban en voz alta, pero sentí su curiosidad, su paz. Han esperado, dijo. ¿Para qué? Para que la Tierra recuerde sus antiguos acuerdos. No lo entendí del todo, pero sentí que algo muy profundo en mis huesos se movía, como si estuviera recordando algo que nunca viví en este cuerpo. ¿La gente encontrará esto?, pregunté. Algunos ya lo han hecho, susurró. Pero no todos lo creerán. Entonces el agua volvió a cerrarse suavemente alrededor de la ciudad. Pero tú, dijo, lo recordarás. Y seguimos adelante. Nos quedamos flotando sobre un océano despejado. No había tierra a la vista, ni boyas, nada. Entonces señaló hacia abajo. Mira esto. Al principio, solo vi ondas, luego un brillo. Luego, elevándose lentamente, empezó a aparecer una isla, no como tierra emergiendo del agua, sino como algo que había surgido de otra capa de la realidad. Sus árboles brillaban como pinos cristalinos. La arena no era blanca, sino de un dorado resplandeciente, y en el centro, una torre en espiral de lisa piedra negra. ¿Dónde estamos?, susurré. Estás viendo lo que la Tierra intentó olvidar, dijo. Temblaba, aunque no sentía frío. Este lugar estaba oculto, no perdido, protegido de la distorsión. Seguí mirando la torre en espiral. Zumbido suavemente, como si respirara o esperara. ¿Es esto Atlántida?, pregunté.
Sonrió a medias. El nombre no importa. El recuerdo sí. Al mirar más de cerca, vi niños brillantes, jugando en la orilla. No eran precisamente físicos, sino más bien como una luz envuelta en recuerdos. No son de ahora, murmuré. No, dijo. Son de cuando el amor reinaba en la tierra. De repente sentí un dolor en el pecho, como nostalgia de un lugar en el que nunca había estado. ¿Volverá?, pregunté. Su mirada se suavizó. Cuando la tierra esté lo suficientemente quieta para recordar. Y así, sin más, la isla desapareció otra vez. Nos elevamos por encima de la línea de nubes, más alto que cualquier avión comercial. Y desde allí, señaló hacia el oeste. El cielo, tan sereno momentos antes, empezó a cambiar. No era fuego. No era sangre. Pero un rojo intenso y ardiente se extendió por las nubes como una marea de color que se extendía sobre el Atlántico. Parecía casi hermoso, pero debajo de esa belleza algo se movía. ¿Qué es eso?, pregunté, protegiéndome los ojos. Verdad magnética, dijo. Sin filtro. Los relámpagos comenzaron a destellar silenciosamente en formas extrañas, circulares, espirales, bifurcadas hacia atrás. Naves y satélites parecieron detenerse en el aire. ¿Hará daño a la gente? No, dijo. Se revelará. ¿Revelar qué? Él me miró directamente. Todo lo que habían reprimido, lo que se negaron a sentir, los pensamientos que ahogaron con distracciones. De repente, vi ciudades en mi mente, Nueva York, Londres, Lagos. Gente caminando por las calles, con la cabeza en alto como si algo en su interior se hubiera abierto. Algunos lloraban, otros bailaban, otros gritaban, no de dolor, sino de liberación. Continuó, el Atlántico guarda los recuerdos del olvido de la humanidad. Cuando se tiñe de rojo, comienza el recuerdo. Entonces oí un sonido como el latido de un corazón en el viento. Estaba vivo. Bajo nosotros, el mar volvió a quedar en calma. Entonces susurró, mira el suelo. El océano abajo se volvió translúcido, como el cristal. Y entonces lo vi, un enorme símbolo circular incrustado en el fondo del océano. Latía antiguo y elegante, como si formara parte del diseño original de la Tierra. Runas, arcos, anillos móviles, y, justo en el centro, una pequeña puerta ovalada comenzó a abrirse. No hubo explosión ni dramatismo, solo un suave desbloqueo, como un suspiro tras siglos de silencio. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Una bóveda, dijo. Uno de varios. ¿Bóvedas? Sí. Creadas antes del lenguaje, cuando la Tierra aún estaba en armonía. Vi dentro esferas brillantes que giraban como galaxias en frascos. Ni siquiera sé qué eran, pero guardaban memoria, cada una parecía una historia que la humanidad había borrado de su alma. Estaban selladas, dijo, porque el mundo no estaba listo. Y ahora empieza a recordar. Observé cómo olas de energía empezaban a elevarse desde la bóveda. No causaron destrucción, provocaron reconocimiento. A lo lejos, la gente se tocaba el pecho, las rodillas se doblaban, los corazones se despertaban. Pregunté, ¿puedo hablar de esto? Se giró hacia mí con la mirada más humana y esperanzada. Por eso te trajeron aquí. No esperaba que dijera esto. Estábamos de pie sobre el agua, y el cielo ahora latía suavemente con una luz extraña. Cuando se volvió hacia mí, dijo, te preguntas si lo que te he mostrado es una amenaza. Asentí. Parece una advertencia, dije, pero no me asustó. Sonrió. Porque algunas advertencias, dijo, no son castigos, son actos de profundo amor. Miró al océano. Cuando una madre alza la voz para llamar a su hijo para que salga del peligro, está enojada o desesperada por salvarlo. Estoy desesperado por salvar, susurré.
Asintió lentamente. Este es el momento en que los hijos de la tierra serán llamados a casa. Fue entonces cuando lo sentí, una oleada abrumadora de bondad. No suave ni pasiva, sino feroz, feroz como un padre que corre en medio de una tormenta para rescatar a su hijo. Feroz como un amor que se niega a rendirse. No es demasiado tarde, ¿verdad? Pregunté. Se giró hacia mí. Si fuera demasiado tarde, no estarías aquí. Y lloré, no por miedo ni por culpa, sino por saber que había sido elegida para llevar este amor de regreso a un mundo ruidoso. Creía entender las tormentas, le dije. Ahora flotábamos justo por encima de las nubes, observando una formación distante que se formaba sobre el Atlántico, espirales de vapor, vientos girando a un ritmo sagrado. Pero no había miedo en ello, parecía una plegaria en movimiento. Entiendes los sistemas de presión y los datos satelitales, dijo amablemente, pero las tormentas no son solo físicas, son diálogos espirituales. Parpadeé. Espera, diálogos. Señaló el vórtice que se formaba abajo. Cada movimiento en la naturaleza refleja un movimiento en el alma humana. Las tormentas hablan en nombre de las emociones colectivas. Así que los huracanes somos nosotros. En parte, asintió. Cuando la gente reprime demasiado dolor, demasiada inquietud, la tierra lo procesa. Eso me impactó tanto que olvidé respirar por un segundo. Pensé que la naturaleza era indiferente, solo física. Sonrió con dulzura. La física es solo el alfabeto. El mensaje es amor, o la falta de él. Observé la espiral del viento con nuevos ojos y vi cómo el dolor construía el remolino, cómo el anhelo daba forma a las ráfagas, cómo el trauma tácito se movía como una corriente bajo la línea de nubes. ¿Cómo podemos cambiar la tormenta?, pregunté con sinceridad. Me miró sin juzgarme, sino con profunda esperanza. Cambiando el clima interior. Y por primera vez en mi vida, entendí mi propio trabajo de una manera completamente distinta. La mayoría de la gente piensa que los truenos son solo truenos, dije. Él rió suavemente. Y, sin embargo, todos los niños saben cuando les está hablando. Me condujo a un espacio donde podía oír el mundo como música, las olas tenían tonos, los árboles melodías, incluso las nubes transmitían susurros. Era como sintonizar una emisora de radio olvidada que siempre había estado ahí, solo que ahogada por el ruido. Me acercó la mano al oído. ¿Escucha? Y de repente oí la oración del océano, no con palabras, sino con vibración. Decía cosas como, recordar, volver, realinear. Me agarré el pecho y jadeé. ¿Está vivo? Sí, dijo, y siempre lo ha sido, pero la humanidad dejó de escuchar. Entonces vi visiones de personas de todo el mundo, jardineros que hablaban con su tierra, ancianos que ponían sus manos sobre los árboles, niños que cantaban al viento, y el viento les respondía con un canto. Los llamas sensibles, dijo. Pero no son raros, solo están abiertos. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Puedo traerme este sonido de vuelta? Sonrió. Ya lo has hecho. Y sé que cualquiera que se detenga lo suficiente, que pregunte de verdad, volverá a oír la voz de la tierra, como un viejo amigo carraspeando. No sé si alguien va a creer esto, dije. Caminábamos por lo que parecía el límite de la atmósfera. Debajo de nosotros, ciudades, mares, relámpagos, todo a cámara lenta. A nuestro alrededor, nada más que amor silencioso. Pensarán que te lo imaginaste, dijo, que te golpeaste la cabeza muy fuerte, que solo fue un sueño raro. No discutió ni la tranquilizó. En cambio, dijo, eso no importa. Parpadeé. ¿No es así? No, dijo con suavidad. Tu trabajo no es convencer, sino sembrar. ¿Plantar semillas?, pregunté. Sonrió. Historias. Momentos de pausa.
Hay quienes oirán una palabra tuya y recordarán algo en su interior. Eso es suficiente. Pero ¿qué pasa si se burlan? Se detuvo y me puso la mano en el hombro. Se burlaron de la verdad incluso cuando ésta calzaba sandalias y caminaba entre ellos. Sentí una extraña paz que me invadió, una paz que no necesitaba aplausos, solo alineación. Simplemente di lo que viste, dijo, y que caiga donde tenga que caer. Y ese fue el primer momento en que realmente creí que podía lograrlo. No quería irme, no porque le temiera a la tierra, sino porque este espacio era mi hogar. No un hogar como mi apartamento o mi habitación de la infancia, sino el hogar del alma. Mi esencia se sentía reconocida allí, como si incluso el silencio reconociera mi ambiente. Pero entonces el ambiente cambió. Se volvió hacia mí. Ya es hora. 1000 pensamientos me recorrieron. Espera, lo olvidaré. Olvidarás los colores, dijo, no el mensaje. Te volveré a ver. Él sonrió suavemente. Nunca dejaste de verme. Y entonces extendió la mano, me tocó la frente y caí, no hacia abajo, sino más bien atravesando algo. Las estrellas se fundieron en luz, la luz en niebla, la niebla en ruido, y luego, bip, bip, bip. Abrí los ojos de golpe. Luces de hospital, máquinas parpadeantes, mi hermana sollozando a mi lado. Pero lo más extraño, sentí el sabor a sal, no a medicina ni a sudor, sino a sal marina. Y susurré, lo recuerdo. Se acercaron. Sonreí entre lágrimas. Tengo que decirte algo. Se trata del Atlántico. Se trata del amor. Cuando abrí los ojos, no grité. Solo exhalé, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Mi hermana Mariana estaba justo ahí, se le había corrido el rímel hasta la mitad de la cara. Jules, jadeó, apretándome la mano como si no estuviera segura de si era real. Parpadeé y luego reí suavemente, porque no podía creer que mis primeras palabras fueran, «¿Hueles el océano?» Ella parecía confundida. ¿Qué? Sentí un sabor salado, como el del océano, en la boca. Una enfermera entró corriendo. Los monitores pitaron. Los médicos murmuraron cosas que no entendí, pero solo pude concentrarme en el zumbido que aún resonaba en mi pecho, como si algo me hubiera seguido de vuelta. La enfermera me secó la frente con suavidad. Llevas 11 minutos inconsciente. Creímos que te habíamos perdido. Pero no me había perdido. Había visto. Susurré, no me había ido. Me lo mostraron. Nadie sabía qué significaba eso. Claro, ni siquiera sabía cómo explicarlo, pero cada detalle seguía ahí, la ciudad resplandeciente, el túnel del cielo, el Atlántico rojo, Jesús llamándome Julianita. Cerré los ojos brevemente y articulé en silencio, gracias. Y entonces ocurrió algo extraño. El televisor de la habitación del hospital se encendió sin querer. ¿Y adivina qué estaba pasando? Un documental sobre anomalías en las profundidades del Atlántico. Me temblaba la mano. Lo sabía. Esto no ha terminado. Susurré. Me incorporé lentamente, todavía débil, todavía sin saber cómo explicar lo sucedido. Pero sabía que tenía que compartirlo pieza por pieza, semilla por semilla, porque alguien allá afuera lo sentiría en los huesos igual que yo. Han pasado 3 semanas desde que desperté. Aún no he vuelto al aire. No estoy lista, no por miedo, sino porque he cambiado. Y cuando cambias tan profundamente, el mundo que conocías ya no encaja del todo. He escrito todo esto porque no quiero que el recuerdo se desvanezca y porque quizás alguien más necesite recordarlo también. Si estás leyendo esto, si algo dentro de ti se conmovió al escuchar mi historia, entonces creo que estaba destinado a ser así. No tienes que entenderlo todo. No tienes que creerte cada detalle. Pero si alguna vez has sentido que el océano intentaba hablar,
si alguna vez has oído una tormenta y has sentido que te llamaba, si alguna vez has despertado de un sueño con lágrimas en los ojos y salen los labios, entonces, por favor, no lo ignores. Tal vez seas de los que aún recuerdan cómo escuchar. Tal vez por eso regresé, solo para recordártelo. Me sacaron de la UCI 2 días después. Estaba sentado tranquilamente junto a la ventana de mi habitación, observando las nubes que se arremolinaban afuera, casi esperando que se convirtieran en algo familiar. Una enfermera entró y me dijo en voz baja, «Hay una niña afuera que no para de pedir verte». Dijo que te conocía de un sueño. Parpadeé. ¿Cómo se llama? Aria. Sentí un escalofrío en los brazos. No conocía a ninguna Aria. Cuando entró, tenía esos ojos que no correspondían a su edad, ancianos, curiosos, como si supiera algo que la mayoría de los adultos olvidan. Se sentó al borde de mi cama como si ya nos hubiéramos conocido. «También fuiste al lugar del océano, ¿verdad?», susurró. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué? ¿A qué te refieres?», sonrió. La ciudad resplandeciente, la música en el cielo y el hombre que dijo, «Algunos volverán solo para recordarles a los demás». Me dijo que estarías aquí. No pude hablar. No le pregunté cómo lo sabía. Simplemente le tomé la mano y dejé que el silencio hablara por ambas. De alguna manera, esa niña conocía partes de la historia que no le había contado a nadie. Y en ese momento, supe que no era la única. Dicen que cuando sobrevives a algo milagroso, el mundo parece igual. Pero para mí, el cielo cambió. Al llegar a casa, me quedé descalzo en mi patio trasero. El mismo césped, el mismo aire, la misma cerca, pero las nubes parecían escrituras. La brisa sonaba como páginas que se pasaban. Y el Atlántico, aunque vivía a cientos de kilómetros de él, lo sentía zumbando tras el viento, como si me recordara. Empecé a hablarle suavemente al cielo cada noche, no como meteorólogo, sino como estudiante. Ya no le pedí al cielo predicciones. Le pedí conexión. Y algunas noches, cuando el mundo se queda en silencio, todavía lo oigo, esa voz, ese susurro, el mismo que pronunciaba mi nombre como si fuera sagrado. Y sé que pase lo que pase, la ola ya está subiendo. Y no viene a destruir. Viene a despertarnos, como me pasó a mí. 3 noches después de volver a casa, tuve un sueño. Pero no era solo un sueño. Parecía una continuación, como si hubiera retrocedido a través del mismo velo que crucé durante esos 11 minutos. Solo que esta vez, soñaba desde la tierra. En el sueño, estaba solo en una playa. El viento era suave, las olas estaban calmadas, pero la marea susurraba como una voz casi inaudible. Me arrodillé, hundí los dedos en la arena mojada y pregunté en voz alta, ¿fue real? Y el océano respondió, no con palabras, sino con un sentimiento. ¿Sabes cuando oyes que alguien te llama por tu nombre entre la multitud, y aunque no puedas explicar cómo, sabes que es para ti? Fue así. El agua latía al ritmo de mi respiración. Decía, sí, 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 y viene más. Desperté jadeando. Tenía las manos apretadas como si hubiera estado sosteniendo arena. Y aunque mi cama estaba seca, podía oler el agua del mar en la habitación, tenue, salada, real. Me incorporé y susurré, te escucho. Desde aquella noche, nunca volví a mirar el océano ni los sueños de la misma manera. Porque ahora sé que algunos sueños son recordatorios del mismísimo cielo. Hay una cosa más, y no se la he contado a nadie hasta ahora. Una semana después de salir del hospital, volví al estudio solo de visita, no a trabajar, solo a verlo de nuevo. El equipo fue amable, tranquilo, un poco incómodo. Creo que algunos no sabían cómo hablar con alguien que técnicamente no aguantó ni 11 minutos. Me paré de nuevo frente a la pantalla verde, donde todo empezó, y pregunté en voz baja, ¿de verdad se acabó? En ese instante,
La luz parpadeó un instante. La pantalla detrás de mí, normalmente usada para el radar Doppler, falló y parpadeó en blanco, solo blanco. Y entonces apareció un 5, grande, en negrita, en el centro de la pantalla. Sin tormenta, sin mapa, solo un 5. Exactamente lo que vi segundos antes de desplomarme. La tripulación se quedó paralizada. ¿Hiciste eso?, preguntó alguien. Pero nadie había tocado nada. No entré en pánico. No lloré. Sonreí porque sabía que no era una avería. Era un recordatorio. La ola no ha terminado su viaje. Y tampoco,